Sí. Así que deberías editar algún mes. inminencia para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Decía medio en chiste o no, evocando a Luis Sagasti, un profesor que cuando los alumnos estaban gritando en la clase golpeaba la mesa y decía o se callan o siguen hablando. Entonces generaba confusión, además de respeto, porque la guerra desatada, la invasión, el conflicto, póngale el nombre que usted quiera en virtud de los medios que lea o escuche, amenaza con complicar uno de los puntos centrales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la reducción de los subsidios, por lo tanto la reducción de una parte del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el conflicto, la invasión, la guerra, la que más corresponda o la que más le guste, aumentó los precios internacionales, lo cual hace que las importaciones de Argentina en dólares sean más caras, lo cual hace que además, depende del cálculo que están haciendo en este momento los técnicos del Fondo Monetario Internacional con el Ministerio de Economía, se dé una situación muy paradójica, que a lo mejor vos aumentando por ejemplo, 40% las tarifas, ya ni siquiera te digo el 20% que dijo el ENRE, aumentando un 40% las tarifas, tengas que aumentar también los subsidios. Sí. Es decir, no es que aumentando un 40% reducís mínimamente, no. Ya por esta situación vinculada a la guerra en Ucrania, que si yo fuera Martín Guzmán, que por suerte no lo soy, le diría, che, esta es de ustedes, toda de ustedes, digamos, ¿no? O si no es toda de ustedes, algo tienen que ver. Seguro tienen algo que ver en lo que está pasando en Kiev, más que la República Argentina. Entonces, tengan a bien considerar los reclamos que va a hacer la Argentina respecto a esto. Va a encarecer muchísimo las importaciones en materia de energía, lo cual, insisto, puede impactar en que aumente la tarifa y aumenten los subsidios a la vez, que es algo que el fondo no quería. Entonces, yo creo que la situación hoy está en un es punto. Win-win, pero al revés. Pero al revés. Exacto. Lost. Mira, el punto creo que es que hoy la República Argentina está negociando una adenda, mandatando algo nuevo o algo por el estilo, porque si no, lo que sí veo muy improbable es que se mantenga el mismo sendero fiscal con estos precios internacionales y que eso sea sustentable políticamente en alguna de las dos cámaras, porque lo que yo he recogido en la semana ya no es dudas sobre el sendero fiscal y el apretón monetario por parte del kirchnerismo, sino ya de algunos gobernadores. Te lo pongo en números, Dale. bajo querés. Mira, Argentina produce gas, pero en invierno necesita importar un 30% del consumo. Sobre todo lo hace Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Qatar. Tenemos un problema porque ya de por sí, antes de este conflicto, que como vos bien dijiste, está encareciendo muchísimo, todavía no sabemos hasta cuándo, pues está muy volátil, pero muchísimo el precio del gas y el petróleo en el mundo, porque Ucrania y Rusia son productores, sobre todo Rusia. Antes de este conflicto, ya la Secretaría de Energía va a calcular para este año el precio medio del GNL, que es el gas que importamos, en $25 el millón de BTU. Quédate con $25. Ya esto de por sí es el triple de lo que Argentina había pagado en 2021, porque estaba subiendo por muchos motivos que si querés después desarrollamos antes de este conflicto. Ahora, ayer llegó a tocar los $49 el millón de BTU. Después bajó, se calmó, terminó con 44,5, pero igual, estamos hablando de una escalada que nadie sabe dónde puede terminar. Y Emiliano Apud, por ejemplo, ex secretario de Energía, calculó en $1.600 millones extra cuánto va a tener que gastar la Argentina solo en energía, aunque hay otros, por ejemplo el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, que habla de $3.500 millones extra. Estamos hablando de una masa enorme que no solo no estaba en el presupuesto, ni ahí, y de algún lado va a tener que sacar, sino que además no cierra ni a palos con lo que Argentina se había comprometido con el fondo, que es bajar los subsidios de energía del 2.3% del PBI al 1.7% del PBI este año. Mira, para pasarlo en limpio esto, en función de los números que daba Paloma recién, Argentina ha tenido en esta situación, en el corto plazo, muy mala suerte. Es decir, esto le impacta muy negativamente a la Argentina, ya no solamente al gobierno de Alberto Fernández, a la Argentina, en tanto y en cuanto estás en el medio de la discusión de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el mediano, o en el mediano digo, porque en el largo plazo estaremos todos muertos, si esto de consolidarse, bueno, puede poner a Argentina como un proveedor
de este tipo de necesidades. Ahora, hay que pasar el invierno, digamos, ¿no? No hay que pensar en el 2025, 2026, porque Argentina tiene urgencias muy delicadas. Exportador exacto, de energía, exacto, de gas, por ejemplo. Exacto. Cuando el gasoducto Néstor Kirchner, por ejemplo. Por ejemplo. Algún día va a estar. Algún día, bueno, se mandató ahora, lo firmó el presidente licitar, sí. hace 2 semanas. Sí, no, y esta semana se hizo la primera licitación. Exacto. Es una prioridad. En perspectiva puede ser, si este conflicto continúa en el tiempo y sus consecuencias agraven, que eso termine impactando positivamente en Vaca Muerta, en tu producción local, en tu exportación, etcétera. Ahora, en el corto plazo, que es lo que importa, porque la deuda con el fondo hay que pagarla ahora, en los próximos 12 años, la verdad que te perjudica y mucho. Mirá, hay algo interesante de esto. 11.6% subió el gas natural licuado de un día para el otro. Es un dato de la consultora... Bestialidad. Exacto, de la consultora Equilibra que comanda Martín Rapetti, que hicieron un informe inmediatamente. Después hay otras posiciones con las que yo no comparto, pero lo quiero leer al aire, porque está escuchando Antonio Aracre, el CEO de Syngenta, sí. Y Antonio dice: ganamos más por el aumento de soja, maíz y trigo que lo que perdemos por energía, y que esta coyuntura nos beneficia. Claro, para esto lo que sería interesante hablar, hoy justo tenemos 2 notas, ahora les quiero contar, pero hablar con Antonio de esto en algún momento, porque el problema que tenés ahí es también cuánta guita de esos dólares que vos exportás le quedan a la Argentina, y cuánta guita de esos dólares que exportás le quedan por o cuánto perdés por por el gas natural y por la energía. No sé ayer, pero el primer día después de la avanzada militar de Rusia sobre Ucrania, el día jueves, la soja bajó. No subió. No sé ayer porque no lo chequeé. Antonio debe tener... Él lo debe tener más claro que yo. Porque Antonio debe saber muchísimas que nosotros, y lejos está mi intención de discutirle. Es verdad que las bolsas habían bajado mucho y las commodities habían subido mucho el día jueves, después de que Estados Unidos salió a dar la conferencia, dijo que no iba a invadir y que iba a usar sus reservas estratégicas de petróleo para regular el precio si era necesario. Los mercados un poco se acomodaron, pero siguen igualmente con subas excesivas. Es interesante lo que dice él, sobre todo el trigo, porque Rusia es el mayor exportador del mundo de trigo, Ucrania es el 8º, con lo cual esto va a impactar. El tema es que Argentina, te diría, cerca del 80% de trigo ya está vendido. Y lo que no está vendido ya tiene el precio fijado de antemano, porque se vendió en mercados de futuro. Con lo cual esta suba realmente no te termina impactando en el trigo por las fechas de cosecha y de venta. Sí, así en maíz y soja, porque eso empezamos en marzo, abril a cosecharlo, y si bien hay algo vendido, siempre se vende. Es algo que nos puede beneficiar y mucho en el precio, teniendo en cuenta que además ya estaba subiendo por las bajas en las previsiones de producción, tanto Argentina y Brasil, por la sequía. Ahora, hay que ver cómo te repercute esto en los precios internos, ¿viste? De todo eso. Sí. Porque si sube muchísimo, por ejemplo, el precio del trigo, vos tenés cerca, Argentina produce más o menos, mira, lo tengo por acá, Argentina produce 22 millones de toneladas de trigo, 14 millones están autorizadas para exportación. Hay otras 8 millones de toneladas que se destinan acá al mercado local, de las cuales más o menos medio millón de toneladas es lo que se vende por mes. Lo que me decían ayer en el gobierno es que estaban viendo que los productores de trigo le estaban retaseando la entrega del trigo a los molinos para producir harina, para jugar con esta escalada del precio. Bueno, lógico, ahí ya el pan lo tenés por las nubes. Y ahí tenés un problema que es el anverso de esto, la expresión local de esto, que es la discusión interna en el frente de todos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que, insistimos, te puede complicar desde el punto de vista de la reducción del déficit en materia de subsidios, pero tiene un punto anterior. Esto tiene un reclamo anterior, que es la gestión política del acuerdo con el fondo, la instalación de agenda. Ayer hubiera sido, por supuesto, el cumpleaños de Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Bueno, hubo obviamente videos del Frente de Todos, un video de la Cámpora muy claro respecto al mensaje que mandó a través de los testimonios del expresidente Néstor Kirchner. Nosotros, obviamente, por esa fecha, en la parte del archivo que vamos a estar compartiendo con ustedes cerca de las 11, vamos a recordar, es impactante la actualidad que tiene, la apertura de sesiones de Kirchner del 2004, que fue la primera de él. Recuerdan que apertura de sesiones en 2003 no tienen, pues asume el 25 de mayo. Ajá.
Y ahí hay un punto que se condensa en una frase que dice, hay dos frases que dice permanentemente el kirchnerismo, que es, bueno, la primera esta, ¿no? Es decir, no, al presidente lo señalan diciendo, cuando había contagio de COVID y estaba muy bien, explicaba y se tomaba largo tiempo para explicar las curvas de contagios, pero no se toma nada de tiempo para explicar la curva de vencimientos. Y le mandan un mensaje a Guzmán y dicen, si vamos a discutir la sustentabilidad del sistema previsional, que puede ser que esté bien, ¿por qué no discutimos la sustentabilidad de los vencimientos en los próximos años? Que si vas al fino cuando ve la curva de vencimientos, Argentina obviamente a partir creo que es de 2026 no va a poder hacer frente a 2024, no me acuerdo si 2024 o 2026. No, 2026 empieza la pieza ascendente porque además se empalma con el vencimiento de los bonistas privados. Exacto. Sí. Entonces, en ese marco, la respuesta inmediata del gobierno es, bueno, ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿cuál es la alternativa a un acuerdo como el que se está gestando con el Fondo Monetario? Y ahí es donde vuelve a foja cero la crítica del kirchnerismo y del masismo, que es, bueno, esto deberían haber participado antes del resto de la coalición. Y hay una frase que para mí resume mucho eso, y estaría bueno hablarlo con alguien digamos, del dispositivo albertista, que es, Alberto dijo en el escenario cuando gana las elecciones, dijo, lo voy a hacer con Cristina, lo voy a hacer con Sergio, lo voy a hacer con Máximo, lo voy a hacer con Guado, lo voy a hacer con Santiago, y hoy lo está haciendo de todos esos solamente con Santiago y con su gente de confianza. No doy los nombres que plantean porque los plantean como una crítica muy despiadada, pero quiero decir que es un dispositivo el del presidente, para decirlo de una manera amable, con menos volumen político que los nombres del escenario que él mismo había emitido el día de la elección. Respecto al tema tarifas, sí. Hoy, justo antes de venir para acá, me dijeron que la fórmula que están evaluando para tratar de contener al sector díscolo, que es la nueva forma en la que se puede llamar el kirchnerismo, digamos, es sostener la tarifa social, lógicamente para quienes la necesiten, y después trabajar en una fórmula sobre ese 20% que anunció el ENRE y el Enargas, que esté a la vez atada a salarios. ¿Y cómo? Atada a salarios, que esté atada a un 80% de la evolución del coeficiente de variación salarial. Exacto. Entonces vos así lo que haces es, te garantizás de que las tarifas año a año vayan representando cada vez siempre y cuando, o sea, esto es en promedio, ¿no? Porque después hay hogares en los que los salarios evolucionan de acuerdo al promedio de coeficiente de variación salarial, hay hogares que los que tienen economía informal seguramente no, como pasó por ejemplo el año pasado, que hubo 15 puntos de diferencia en los aumentos en la evolución salarial promedio entre informales y formales. 55 a 40 fue abismal. Pero creen no. Bueno, sí creen que con esa fórmula podrían contener a el sector del kirchnerismo que demanda que las tarifas no crezcan ni por encima de la inflación ni por encima de los salarios. Lo que pasa es que ahí caes en la misma bolsa que venimos cayendo desde el año de ñaupa, si me permitís, sí. Que es cómo haces para determinar cuánto ganan las personas que viven adentro de cada una de las casas. No, ¿cuánto ganan si no son... vos con el... primero es muy difícil, arranquemos por ahí. No, vos podés saber cuánto ganan, lo que no sabés es dónde viven. Ese es el problema en general. Sí, hay un entrecruzamiento que se está haciendo, que está destinado... Digo que está destinado al fracaso porque soy un pesimista, porque si no lo puede hacer el gobierno de Cristina, no lo puede hacer el gobierno de Macri, y no lo está pudiendo hacer el gobierno de Alberto, evidentemente tan sencilla esa segmentación no es. Pero hay una suerte de entrecruzamiento que es ingreso, valuación inmobiliaria y consumo, que se está laburando en eso. Yo no sé qué precisión tendrá, no tengo bajo ningún aspecto las herramientas como para determinar si se está haciendo bien, mal, no lo conozco, no trabajo el tema. Ahora, sí lo que he visto es que todas las últimas experiencias en este sentido fueron complejas para determinarlo. Sí, la decisión que me parece correcta del presidente y de los negociadores es que a nosotros los que estamos acá en la mesa, nos van a cobrar el 100% de la tarifa. Al primer decil le van a cobrar el 100% de la tarifa.
Es decir, no sé cuánto te va a aumentar, te puede aumentar 3, 4, 5, 6 o 7 veces al primer decil, es decir, el 10% de la población que más gana. Bueno, ahora lo que pasa con esto, tenés que generar plafón político. Si no generás plafón político, la misma sociedad que te dice que tenés que bajar los subsidios porque tenés que ir hacia la convergencia fiscal, porque tenés que bajar el déficit, cuando bajás los subsidios y te aumentan las tarifas, te caga puteada en Plaza de Mayo. Entonces, las cosas no ocurren porque tenés razón o porque las deseas. Ocurren porque tenés que construir las condiciones políticas necesarias para eso, y es algo de lo que este gobierno indudablemente carece de cabo a rabo, y no va a tener éxito, ya ni siquiera tío electoral, un éxito mínimamente político en el corto plazo si no cambia ese prisma de construcción de la agenda pública. Pero bueno, dicho esto, vamos a seguir abordándolo en el resto del programa. Apertura de sesiones, lo actual, y el archivo de eso va a versar el audio que trajimos para dentro de un ratito. En este caso en la voz de Néstor Carlos Kirchner, la apertura de sesiones del año 2004, pero la actualidad de la mano de Nicolás Alberto Fiorentino. Martes 12 horas, martes 1 de marzo, Asamblea Legislativa para abrir formalmente el periodo 140 de sesiones ordinarias. A esa hora está convocado. A ver, lo que va a determinar para mí el contenido real de ese discurso que dicen que el presidente está trabajando desde esta semana que estamos terminando, es si es con acuerdo o sin acuerdo. Es decir, si el acuerdo entra el lunes o si llega el martes sin el acuerdo presentado. Hay un pequeño dato que igual, conociendo lo que puede llegar a pasar, yo no lo tomaría como definitivo, pero sí hay que tener en cuenta que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio la orden ayer de que permanezca abierta la mesa de entradas de la Cámara de Diputados el día lunes, que es feriado, por si el Poder Ejecutivo decide enviar el acuerdo el día lunes. En términos de anuncios previstos, la verdad que hay muy poco. El único que a mí me dijeron que seguramente forme parte del discurso del presidente Alberto Fernández es lo de las licencias compartidas, que es una demanda bastante antigua, licencias compartidas por paternidad y maternidad. Ah, ok. Hasta ahí vamos. Perfecto, sí. Y después son grandes interrogantes respecto a las grandes deudas que tiene no el gobierno, sino el Congreso. Si vas a la reforma de la justicia federal, que pasó por el Senado, trabado en diputados. Si vas a la reforma del Ministerio Público Fiscal, aprobado en Senado, trabado en diputados. Si vas al pliego de Daniel Rafecas, trabado en el Senado. Si vas directamente ni se envió el pliego. Hay una cosa que nosotros nos comimos, no sé si los comimos, pero como estamos estamos con quilombos tan mayúsculos, hay algunos que por ahí igual de mayúsculos, pero un poquito menos mayúsculos, los olvidamos, como que por ejemplo falta una integrante, y digo una porque esa es la intención del gobierno, en la Corte Suprema de la Nación. Exacto. Que tiene 4 votos, nada Exacto. más actualmente. Bueno, eso ni se envió ¿hace cuánto? Pero vos te cuenta que no hay ni rosca con eso. No hablamos ni de posibles nombres, ni nada, ya está. Bueno, fue como una joda y horno, quedó. El horno no está para bollos, y cuando digo horno digo la composición de las cámaras, ¿no? Es muy difícil que el gobierno pueda impulsar a un candidato o candidata que le interese, que le cope, como está el Senado y diputados. Sí, es cierto que tanto se pondera ese decreto regulatorio de la Corte Suprema de Néstor Kirchner de 2003, creo que es de su primer año, el decreto que regula la conformación de la Corte, que dice que vos tenés una vez generada vacante, tenés 30 días para mandar el pliego. Ni nos vimos con respecto a eso. Hablando de la Corte Suprema, le dio un pedido formal para participar por Zoom de la apertura de sesiones del día martes. Le respondieron que no. Recordemos que quien tiene a cargo la organización de las asambleas legislativas es el Senado de la Nación. Es decir, que la entidad, digamos, a cargo de la vicepresidencia, que ejerce la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue quien le respondió que no a la Corte Suprema. Ahí me parece que hay que empezar a poner el ojo en
o va a ser divertido por el ojo en las ausencias, más que en las presencias ¿Del día máximo martes. tribunal decís? ¿O en general? En general. Ok. En general, yo miraría eso, o me parece que, o por lo menos lo voy a hacer yo, que me va a tocar cubrirlo. Un último dato, van a movilizar organizaciones sociales, las organizaciones sociales más cercanas al gobierno de Alberto Fernández, hablamos del Movimiento Vita, de Barrios de Pie, de Aníbal Merón, de La Dignidad, de Octubres, y me estoy olvidando de un montón más. Se van a reunir a las 10 de la mañana ahí en la Plaza del Congreso. Van con dos líneas, un apoyo al presidente personificado en el presidente Alberto Fernández, van con un pliego de demandas de todo lo que es la agenda parlamentaria de las organizaciones sociales, no sé, ley de humedales, monotributo productivo, me voy a olvidar un montón más, ley de envases, toda la agenda particular, pero hay una organización que por lo menos a priori se está diferenciando, que es Barrios de Pie, que además va a poner en su consigna de convocatoria una palabra que escapa en la consigna de convocatoria del resto de las organizaciones sociales, que es el FMI. Barrios de Pie va con la consigna que la deuda la paguen los que la fugaron. Digo esto porque las organizaciones sociales que se van a movilizar al Congreso el día martes no tienen dispuesto que el FMI forme parte de su agenda, ni en favor, ni en respaldo al acuerdo que está llevando el gobierno, ni en una condena. ¿Sabés que hay algo de lo que plantean quienes no están de acuerdo con el acuerdo? Uh-huh. Que no sé cuán practicable es. Yo me imagino que el punto de vista de la detección, todo eso es información, fue vehículos formales por los cuales se hicieron, entonces toda la información tiene que estar, esa trazabilidad, que es de los que, para decirlo rápidamente, fugaron la guita, cuántos o los que sacaron plata, hicieron formación de activos externos, para decirlo técnicamente, como aparecen los balances del Banco Central, cuántos lo hicieron porque tenían que girar a su casa matriz, sacar los dólares, y cuántos lo hicieron aprovechando el negocio financiero espectacular que brindaba el gobierno de Macri. Si vos determinás qué compañías hicieron eso, tenés por lo menos la posibilidad de construir una narrativa, que es a lo que yo me refería con la construcción de plafón político. Vos decís, mira, yo no puedo hacer otra cosa de lo que hizo el fondo porque no tengo reserva en el Banco Central, que lo que me pide, que este acuerdo al que llegué, que quiero decir que Yanis Varoufakis, el ex ministro griego, que renuncia después del primer acuerdo que firma con el Fondo Monetario Internacional cuando era parte de Syriza, el gobierno de Alexis Tsipras, él dijo, tipo de izquierda, que después fue y sacó el 2% de los votos, pero no importa, un tipo de izquierda reconocido a nivel global, dijo, este es tal vez el mejor acuerdo al que haya llegado un país con el Fondo Monetario Internacional, pero igual debe ser anulado. Es decir, hay una posición técnica de él sobre el acuerdo y una posición política de él sobre el acuerdo. Dicho esto, lo que planteo es, si el gobierno, concretamente el presidente de la nación, que tiene una tarea retórica sobre además de otras tareas que tiene, me refiero, es decir, la de explicar las situaciones, pudiera decir, mira, nosotros estamos haciendo esto porque no tenemos alternativa, pero esto es una relación de fuerza, no es una relación de acuerdo, es decir, a nosotros nos están presionando y el que dejó que nos presionen fue el señor que tomó el préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenés una narrativa que te genera conflicto y por lo tanto te genera posiciones y por lo tanto te genera identidad. Ustedes saben que yo no soy del conflicto por el conflicto mismo, pero el conflicto es inherente al sistema democrático. No existe una situación en la que ese conflicto no se da. Hay un pasaje, si pueden ir al Instagram de Guille Aquino, cuyo usuario es Droga Nacional, así es el usuario, del documental de la película que hizo de 1 hora sobre, en el que se plantea algo por el estilo, con humor, pero se plantea algo en relación a esto. Pero bueno, te queda el cierre a cargo y nos vamos a compartir el archivo de Néstor Kirchner en la próxima. No, cerrando con eso, que es cierto que al gobierno le falta un relato en términos de la situación con el FMI, lo de perseguir a los que la fugaron, más allá de que después sea muy difícil de captar. En todo caso puede servir para establecer algún tipo, una vez que vos tengas identificados cuáles son los sectores que la fugaron, que puedas establecer algún tipo de impuesto
segmentado. De hecho, fíjate que está en forma aisladísima Omar Plaini proponiendo que el impuesto a las grandes fortunas se extienda por toda la duración del acuerdo con el FMI, es decir, que todos los años las mismas personas, las mismas 16.000 personas paguen. Pero sí es cierto que los que se beneficiaron del sistema financiero que estableció el gobierno de Mauricio Macri, que era una timba en pesos gigante, sin cepo de dólares, por lo cual cuando se te acabó, cuando te cansaste de la timba en pesos, fuiste y compraste todo el dólar que existe, que en términos reales representaba una tasa que ni Cositorto te garantizaba más o menos. Es cierto que en términos políticos la están sacando muy barata. Exactamente. Después está la viabilidad jurídica y económica. Totalmente. De esto, pero son dos. Porque fue legal. Exactamente, son dos hemisferios completamente diferentes. Nicolás Ángel, gracias. Por favor. Quédate.